Hola, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por abrirnos las puertas de su hogar. Un placer para nosotros, pues, estar con ustedes, sentir ese abrazo fraterno que nos llega hasta acá. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola, Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Estamos en nuestro programa Levántate y Camina, llenos de gozo, llenos de alegría en este año que el Señor nos regala, porque el Señor es bueno, es maravilloso, nos ama y es misericordioso. Y estamos desarrollando aquello que los obispos en el documento de Puebla nos han venido insistiendo. Fíjense que Dios tiene una verdad dicha sobre el ser humano, y eso quiere decir sobre la humanidad entera. Ya reflexionamos hace 2 programas sobre eso. Una verdad sobre Jesucristo el Señor y una verdad sobre la iglesia. Eso quiere decir que Dios tiene un proyecto para todos nosotros, para toda la humanidad. Por eso nos llenamos de alegría de que usted nos acompañe. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hay gente, Nancy, que me dice: padre, nos sentamos a ver la catequesis que ustedes hacen. Me alegra mucho, porque nosotros estamos aquí para servirles, para transmitir el amor de Dios a todas las personas. ¿Cómo no agradecerle a toda esa gente que en la calle, en algunos lugares, inclusive cuando llegan a mi trabajo, me dicen: ¡ay, usted da el programa! De verdad que muchísimas gracias, un abrazo enorme, sí, porque si fuera a recordar nombres les quedó mal, pero de verdad que todos esos rostros hacen más grandote nuestro corazón, porque tenemos un corazoncillo así medio grandecillo, pero siempre los llevamos a ustedes con nosotros y esperamos que ustedes nos lleven con ustedes. Una vez más, un programa riquísimo en catequesis, es parte de la tarea que nos vamos a dar este año, seguir creciendo en fe, seguir creciendo en espiritualidad, porque eso es lo que somos como iglesia, una comunidad que tiene que crecer juntos. Y lo más importante es que podamos sentirnos parte de esta familia, Nancy, que ha nacido, la iglesia ha nacido de reconocer a Jesús como maestro, como Señor y como Salvador. Rabí, dicen los discípulos. Y Jesús, en estos domingos de las misas, hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo, como ustedes lo saben muy bien, y nos ha impresionado cómo Jesús escoge a los discípulos. Y a mí, una de las cosas que más impresiona, Nancy, porque lo vivo así yo de manera personal, Jesús escoge a Simón, a Pedro, a Juan, a Andrés, los primeros 4 discípulos, no porque sean gente inteligente, ni sean gente buena o especial, sino porque Dios es bueno, misericordioso, porque nos ama, porque nos mira con misericordia. A mí me ha escogido porque me ama, me mira con misericordia, no porque sea especial, sino porque Dios es bueno conmigo, como te ama a ti, como nos ama a nosotros. Y es hermosísimo entonces. Pero fíjense que todo esto nace del reconocer a Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador. Estos títulos que estoy diciendo, Mesías, Señor y Salvador, son muy importantes en la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús se le dice Mesías? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Y para qué? ¿Y por qué hablamos de un Mesías? ¿Qué significa eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquitito. ¿Por qué Jesús decimos que es Señor? Pero no es, hola Señor. No, es otra cosa. Fíjense que el Nuevo Testamento usa la palabra Kyrios. En griego quiere decir Señor, es decir, Dios que está presente entre nosotros. Bendiciones al Señor que está siempre entre nosotros y nos regala muchas cosas bellas en estos días también para aprender más de Él. Y también a través de todas estas catequesis y del Evangelio vamos viendo cómo Jesús va convirtiéndose en el punto medular de nuestra fe, como ese Mesías, como ese Salvador que no viene a imponerse, sino a salvarnos, a entregarse, a dársenos. Pero ¿en qué consiste? Porque muchas veces, lo decía bien el padre, decimos Mesías para arriba y para abajo y no sabemos ni qué significa. ¿Qué conlleva aceptar a Jesús en nuestro corazón, darle un poquitito de nuestro tiempo y pues irle abriendo espacios en estas agendas tan ajetreadas que tenemos hoy en día? Estábamos antes de empezar a grabar, están arreglando uno de los caminos cerca del canal y tal vez por eso es el ruido, para que no se asusten, pero es parte de nuestro día a día, que el ruido no nos haga perder el punto medular de nuestra fe. Y lo más importante es que usted y yo aprendamos a reconocer al Señor. Cuando uno llega al momento y dice: Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, mi Señor, tú eres el Mesías, el que me ha liberado. Pero es que no es cuestión solo de decirlo, ¿verdad? Hay un texto de San Pablo que dice: si proclamas con la boca, está muy bien, pero también hay que vivirlo. Aquí es el asunto. Por eso vamos a ver este video y acompáñenos y sigamos motivando a mucha gente que nos vea a través del canal, que nos vea también a través del internet. Se puede compartir el video ahí por YouTube y de verdad que hagamos una obra grande de evangelización. Póngale un mensaje a los vecinos, a los amigos, a la familia, que esto apenas está empezando. Ya volvemos.
Lectura de la primera carta a los Corintios. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo para esta vida somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto. Porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo, cada uno en su turno. El primero es Cristo, después, cuando Él vuelva, los cristianos. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo nos ha invitado en la carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta, a reconocer la obra de Dios. Y fíjense qué interesante, porque el misterio de la Pascua, cuando decimos el misterio de la Pascua, estamos hablando el misterio del paso. La palabra Pascua, Pachá, quiere decir el paso de la muerte a la vida, ¿verdad? Es todo, cuando hablamos del misterio pascual en la iglesia, hablamos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, de ese paso de Jesús de la muerte a la vida. Nosotros estamos descubriendo poco a poco y de manera emocionante cómo Dios ha actuado en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios actuó en el pueblo de Israel, la casa de Israel, el pueblo elegido por Dios. Ese pueblo que Dios cuidó, ese pueblo que Dios protegió, ese pueblo que Dios arrancó del mal, del pecado, de la esclavitud, ese pueblo que Dios guió en el desierto, ese pueblo que recibió de Dios como un padre tantas cosas bellas, y ese pueblo que siempre rechazó a Dios, ¿verdad? Que es la historia de Israel, pero no cerremos los ojos, es la historia también de nosotros. Cuánto amor de Dios, cuántas cosas bellas de Dios, cuántas maravillas de Dios en la vida. Nosotros cerramos los ojos y lo rechazamos. Fíjense que nació en el pueblo de Israel la esperanza de un Mesías, es decir, de un Salvador. La palabra Mesías o la palabra Cristo quiere decir ungido, de un ungido que viniera a rescatar el pueblo, a liberar al pueblo, a salvar al pueblo, a dar vida nueva al pueblo, que viniera a gobernar el mundo, el pueblo de Israel. Eso es muy importante, porque esta esperanza mesiánica nace allá en el Antiguo Testamento, bastante concreta y profetizada con el profeta Isaías y los demás profetas mayores y menores, y después se va desarrollando en toda la historia hasta llegar al culmen, cuando San Pablo dice en la carta a los Gálatas, que ya leímos en el programa anterior de la semana pasada, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¡Qué hermoso! Porque llegamos, imagínese usted que usted está mirando una montaña, ¿verdad? Y Dios se ha venido manifestando, pero llega a un punto máximo, es el punto más alto. No hay otro momento más pleno, no hay otra manera más grande, y eso es lo que queremos que usted bien comprenda, que nosotros comprendamos bien. Dios ha hablado de muchas maneras, a través de los profetas, de los jueces, de los reyes de Israel, de los sacerdotes de Israel. Dios a través de los acontecimientos, Dios habla a través de su palabra. Dios habla de muchas maneras, pero Dios se ha manifestado totalmente, ha manifestado su amor, su salvación, su misericordia en el rostro de Jesucristo. Y esto nos impresiona. La fe cristiana tiene esta originalidad que no nace en la mente de un ser humano o en la mente de un grupo, sino que nace en acción de Dios. Dios ha actuado así. Dios ha querido manifestarse como un hombre en Jesús de Nazaret. Esto nos impresiona.
Esto es maravilloso. El misterio de la encarnación, Jesús que nace en Belén, es el misterio del Dios revelado. Dios se ha constantemente revelado. La palabra revelación quiere decir quitarse el velo, ¿verdad? Cuando uno está cubierto y se quita el velo. Dios ha mostrado su rostro. Y atención, porque no es que Dios ha venido a dar un mensaje, como mucha gente cree. Como mucha gente piensa que Dios lo que tiene es un mensaje. No, no, no. Dios tiene algo más que un mensaje. Dios ha venido a revelarse, es decir, a darse a conocer, para que nosotros, conociendo a Dios, podamos tener vida plena, vida grande, vida llena de su presencia. Por eso es maravilloso. Por eso San Pablo insiste en el testimonio de la resurrección. La resurrección, queridos hermanos y hermanas, confirma la acción de Dios hecha en Jesús de Nazaret. Si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe, porque la victoria de Jesús sobre la muerte da testimonio de la obra de Dios. Precisamente aquí resumimos lo que es el Mesías. Los judíos, sobre todo algunos grupos o también fracciones entre los judíos religiosas, esperaban un Mesías distinto. Y de repente uno también puede ser que esté esperando un Mesías, un Salvador distinto, muy humano, muy político, muy centrado en las cosas de este mundo. Y no nos damos cuenta de que la propuesta del Señor no solo transforma este mundo, sino que lo trasciende. Dios no ha venido a regalarnos solo cosas bellas en esta tierra. Ha venido a llevarnos a su reino. Ha venido a construir en este mundo un reino nuevo. El reino de la paz, del amor, de la justicia, de la solidaridad, del perdón, de la misericordia. Y por eso entonces hay que tener cuidado para entender qué significa Mesías. Significa que ha venido a liberarnos. Precisamente Jesús ha venido a liberarnos de tres cosas. Del mal, ¿verdad? Hace unos días el Evangelio de Marcos, al capítulo 5, narraba aquella escena cuando Jesús atraviesa el lago de Genesaret o el lago de Galilea y llega a la región de Genesaret, y ahí, en esa región que no eran judíos, encuentra un endemoniado y un hombre que tenía mucha fuerza. ¿Recuerda usted? Capítulo 5 de Marcos, y que lo ataban y reventaba las cadenas y las argollas. Y fíjese que aquel demonio, que tenía un demonio, se acerca, se postra a Jesús y le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Fíjense, San Marcos inteligentemente pone en los labios del endemoniado la mayor verdad. Es como un juego, ¿no? Es como que el enemigo diga lo que la gente no quiere decir, porque los judíos no quieren reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces Marcos lo pone en la boca del endemoniado: Jesús, tú eres el Hijo del Altísimo. Imagínense. Y esto nos recuerda quién es Jesús. Jesús no es un simple hombre. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos, para darnos vida y salvación, para rescatarnos, como hemos dicho, de la muerte, del pecado y de la maldad. Por eso, queridos hermanos, la invitación a abrir el corazón al Señor, la invitación a experimentar su grandeza, la invitación para que usted y yo reconozcamos a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor, como mi maestro, como el Mesías. Jesús es mi Señor. Kyrios, el Salvador del mundo, el Señor. Él reina eternamente sobre todo el universo. Por eso quiero invitarle, hermanos y hermanas, a que glorifiquemos al Señor con este canto.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El canto que hemos escuchado es un extracto del libro del Deuteronomio que nos invita a ver a Dios como Salvador, ese rostro que nosotros encontramos en Jesús. Sigan con nosotros, nos vemos la próxima semana. Gracias, bendiciones, chao. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere